la casa que compré fue cedida sorprendentemente por mis padres a mi hermana. En cuanto dejé de pagar la hipoteca, la casa se vendió. Ahora estoy en completo shock y sin palabras. A mis 28 años, estoy pagando la hipoteca de una casa que les compré a mis padres. Más tarde me enteré de que mis padres le habían regalado la casa a mi hermana. Sorprendentemente, llegaron tan lejos por mi hermana de 25 años, pero lo que más duele es que nunca me lo dijeron. Siempre había sentido que mis padres amaban a mi hermana más que a mí, pero nunca imaginé que fuera hasta este punto. Mis padres sentían un afecto increíblemente profundo por mi hermana, pero, lamentablemente, no hicieron nada por mí, su hija mayor. Siempre exigieron mucho de mí. Desde muy joven, me enseñaron a ser responsable, mientras que a mi hermana, Sally, la trataban como a una princesa. Ella no era una princesa, pero mis padres la hicieron sentir como tal. Aunque no eran ricos, Sally tenía la libertad de hacer lo que quisiera. Mis padres nunca pusieron expectativas académicas en Sally, mientras que yo me centré en mis estudios. Ella tenía la libertad de seguir sus pasiones y pasatiempos. Esa siempre fue la norma. Mis padres dejaron claras sus expectativas sobre mí y enfatizaron que debía construir una carrera sólida. Después de graduarme de la escuela secundaria, no podía permitirme el lujo de descuidar mis estudios. Mis padres se endeudaron y echaron mano de sus ahorros para asegurarse de que pudiera asistir a una escuela técnica. En lugar de usar mis ahorros, les propuse que firmaran conjuntamente un préstamo educativo para mí, con el plan de devolverlo una vez que comenzara a trabajar. Sin embargo, se opusieron a la idea, citando altas tasas de interés que costarían 1,5 veces el monto original. En ese momento, no era lo suficientemente maduro para comprender completamente cómo funcionaban los préstamos. Creí que era lo mejor ya que mis padres decidieron no hacerlo. En ese entonces, acababa de cumplir 18 años. Pensé que estaban tratando de protegerme de la tensión financiera, pero nunca imaginé que más tarde se convertiría en una herramienta para explotarme. Inmediatamente después de graduarme de la universidad, conseguí un trabajo estable en el campo de la tecnología. Era exactamente lo que querían. Estaban orgullosos de mi éxito, pero siempre sentí que esperaban algún beneficio por la inversión que habían hecho en mí. Constantemente me recordaban, nunca olvides los sacrificios que hicimos por ti. No olvides de dónde vienes. Al principio, parecía inofensivo. Pensé que estaban tratando de mantenerme con los pies en la tierra. Con el tiempo, me di cuenta de que era manipulación emocional. Eran expertos en infundir culpa. Después de que comencé a trabajar, la presión solo aumentó. Cada vez que visitaba mi casa, mi padre me preguntaba incansablemente sobre mi progreso. Nunca pude olvidar cómo él había gastado los ahorros de toda su vida en mi educación. Tuve que trabajar duro para compensar los enormes sacrificios que mis padres habían hecho por mí. Comprendí que necesitaban una casa nueva. Durante años, habían estado ahorrando diligentemente, solo para usar esos fondos para mi educación universitaria. Había pasado menos de un año desde que comencé a trabajar, y todavía era nueva en mi primer trabajo cuando regresé a casa para las vacaciones. Mi padre me miró fijamente durante la cena y dijo algo que me estremeció: hemos hecho nuestro papel en tu educación. Ahora es tu turno de hacer planes para comprarnos una casa. No podemos vivir de alquiler para siempre. Escuchar esas palabras me revolvió el estómago. Entendí que mis padres querían que comprara una casa, pero no pensé que sucedería tan pronto. Apenas había comenzado mi carrera y todavía compartía un apartamento con otras 2 mujeres. No podía permitirme tener una casa propia por mi cuenta. A pesar de las objeciones de las instituciones financieras, mis padres me presionaron para que comprara una casa. Papá, acabo de empezar a trabajar. Ni siquiera puedo pagar mi apartamento. ¿Por qué de repente me haces una exigencia económica tan grande? Protesté. Después de pensarlo un momento, mi padre dijo: te criamos para que planifiques y trabajes para alcanzar tus metas. Mi madre, con voz suave pero firme, dijo: sin nosotros, no habrías podido ir a la universidad. No serías quien eres hoy. Quiero que nos pagues esa deuda. No me atreví a argumentar que estaban equivocados. Debo mi posición actual a sus sacrificios. Sin embargo, hubo momentos en que sus sermones me resultaron insoportables y quise gritar: ¿quién te pidió que hicieras todo eso por mí? Pero nunca reuní el coraje para enfrentarlos. Comencé a distanciarme de mis padres,
Solo respondía a sus llamadas en caso de emergencia y evitaba visitarlos por completo. Desde ese día, he usado mi ajetreado trabajo como excusa para evadirlos. Sin embargo, la obligación de comprarles una casa siempre estuvo presente en mi mente. Después de 5 años de ahorrar y trabajar duro, finalmente cedí y les compré una casa. Era una casa encantadora y modesta en un vecindario tranquilo. No era lujosa, pero era cómoda. Todo parecía ir sobre ruedas. Pensé que era lo mínimo que podía hacer para devolverles el favor. Mis padres habían hecho mucho por mí. Así que seguí pagando la hipoteca durante 3 años. Incluso hice pagos adicionales para evitar la ejecución hipotecaria. Pero tenía otros planes que quería lograr en la vida. Quería tener mi propia casa, disfrutar de los viajes y tener una familia. No podía seguir pagando la hipoteca para siempre. Después de comprar la casa, mis padres dejaron de insistir. Con orgullo les contaron a sus familiares y amigos que su inversión había dado sus frutos. No les presté mucha atención, pero todavía había una brecha en nuestra relación. Seguí manteniendo distancia de mi familia y rara vez visitaba mi casa. Un día, después de meses de estar abrumado por el trabajo, decidí visitar mi casa por primera vez en mucho tiempo. Les informé a mis padres que iba a ir. Tenía la intención de sorprenderlos, pero en cambio me esperaba una sorpresa. Cuando entré en la entrada, vi el auto de mi hermana Sally estacionado afuera de la casa. Pensé que podría estar de visita y estaba emocionado por una reunión familiar. Habían pasado años desde que Sally se casó y se mudó. No la había visto mucho desde entonces. Cuando llamé a la puerta, Sally abrió. Llevaba pijama, así que supuse que se quedaría por una breve visita. Intercambiamos saludos y nos abrazamos. Luego preguntó, «Oye, ¿qué estás haciendo aquí?» Respondí en broma, «Eso es lo que quiero preguntarte». Cuando entré, le pregunté, «¿Dónde están mamá y papá?» Sally respondió casualmente desde el sofá, «Oh, se mudaron». Me quedé atónito. ¿Mudarse? ¿Qué quieres decir? Esta es su casa, la presioné. Sally se encogió de hombros y dijo, «Oh, supongo que no te lo dijeron. Me dieron esta casa. Vivo aquí ahora». Sus palabras hicieron que el suelo se moviera bajo mis pies. ¿La casa por la que había estado pagando todo este tiempo? Lo dijo con naturalidad, como si no tuviera ningún significado más profundo. Mamá y papá dijeron que yo necesitaba la casa más que tú. Pronto tendré un bebé, ¿sabes? Habían decidido que Sally debería quedarse con la casa. En estado de shock, pregunté dónde vivían ahora nuestros padres. Ella respondió como si fuera lo más normal, que estaban alquilando un apartamento al otro lado de la ciudad. Me fui sin decir nada. La cabeza me daba vueltas de rabia y conduje directamente a su nuevo apartamento. Cuando mi madre abrió la puerta, no perdí el tiempo en gritar, «¿Qué está pasando?» Sally me dijo que le diste la casa por la que he estado pagando. Explícate. Mi madre me sonrió como si no fuera gran cosa. Vamos, cálmate. Entra primero. No pensé que te importaría tanto. Entré en la casa, pero no me senté. Estaba allí esperando respuestas. ¿Por qué regalaste la casa que te compré sin consultarme? ¿Por qué pensaste que no era importante que yo lo supiera? Mi madre suspiró como si yo estuviera siendo irrazonable. Francamente, hemos pensado en esto durante mucho tiempo. Eres exitosa, así que no necesitas preocuparte por ti misma. ¿Quieres que los hijos de Sally crezcan en un hogar inestable? Con una casa propia, no tendrá que preocuparse por el alquiler y podrá concentrarse en su felicidad. Sus palabras me hicieron estallar de ira. No me importa dónde crezca mi sobrino o sobrina. No veo nada malo en que vivan en una casa alquilada. Nosotros mismos vivimos en casas de alquiler y estábamos bien. Además, su situación no es mi responsabilidad. Es algo que Sally y su esposo deben manejar. Si quieren estabilidad financiera, deberían encontrar mejores trabajos. Al oír el alboroto, mi padre entró en la habitación y dijo, ¿por qué hacen tanto alboroto? Sally necesita estabilidad financiera y nosotros la moscovitamos. Ella no tuvo las mismas oportunidades que ustedes. No pagamos su educación universitaria, así que se merece la casa. No lo podía creer.
¿Cómo pueden decir algo tan ridículo?, pregunté. Ella no fue a la universidad, por eso ustedes no tuvieron que pagarla en primer lugar, ¿no? No olviden que abandonó la escuela secundaria. No comprendieron la gravedad de sus acciones. Ya tienen éxito, pueden comprarse otra cosa, dijeron. Claro, puedo comprar otra cosa, pero siempre he enfatizado que es cosa mía decirlo, no de ellos. Sus palabras me dejaron dando vueltas como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. No podía comprender su lógica y estaba completamente confundido. Al final, salí furioso de su apartamento, me registré en un hotel y desde entonces he estado relajándome. Realmente no sé cómo seguir adelante a partir de ahora. No puedo dar marcha atrás de esta manera. No tengo intención de seguir pagando la hipoteca después de descubrir los hechos. Pero navegar por esta difícil situación es increíblemente complejo. Entiendo que mis padres no pueden afrontar los pagos de la hipoteca, pero confío en que mi hermana sí puede. Todo esto sucedió el viernes. Hoy es domingo. Tengo un vuelo reservado para el martes para volver a casa. Aunque consideré irme de inmediato, después de calmarme, me di cuenta de que hay más cosas que debo abordar aquí. Quiero verificar el saldo restante de la hipoteca. Como he estado pagando de más, debería estar más cerca de liquidarse de lo que había planeado inicialmente. Antes de la visita, le envié un mensaje de texto a mi padre para preguntarle sobre el monto pendiente de la hipoteca. Dijo que tendría que confirmarlo con el administrador del préstamo. Envié un mensaje que decía: llévame al banco mañana. Necesito verificar el saldo pendiente. Si bien no quiero seguir pagando la hipoteca, necesito comprender completamente la situación. Dado todo lo que ha sucedido, no puedo justificar continuar con estos pagos. Siento que comprar la casa en primer lugar ya fue una contribución significativa. Está claro que mis padres y mi hermana han dado por sentada mi generosidad, y no me hago ilusiones al respecto. No me siento obligada a seguir pagando por una casa que ya no es mía. Tal vez valga la pena hablar de esto con mis padres, pero necesito dejar claro que no puedo apoyar una propiedad que fue entregada sin mi consentimiento. Entonces salió a la luz una verdad aún más insoportable. Acababa de regresar del banco y el descubrimiento que allí se produjo me rompió el corazón. Los pagos adicionales que hice para la hipoteca nunca fueron acreditados al banco. Mi padre había estado pagando solo el monto requerido de la hipoteca. El exceso de fondos se estaba utilizando para pagar el alquiler de su apartamento. Esta es la realidad, es devastadora. He estado viviendo frugalmente, arreglándomelas dentro de mis posibilidades y tratando de pagar la hipoteca antes de tiempo. Cuando el gerente del banco me mostró los registros de depósitos mensuales, me di cuenta de que había estado pagando aproximadamente 1,3 veces la cantidad requerida. Insistí en que debía haber un error. Revisamos el historial de transacciones y vimos cuánto le había enviado a mi padre cada mes. Mi padre afirmó que los registros del gerente eran precisos, se pagó la cantidad exacta para la hipoteca. Sentí que o bien lo había entendido mal o estaba confundido, pero me agarró del brazo y dijo: los registros son correctos. Tenías razón. Hablaremos más tarde. Sus palabras me aplastaron. Me sentí mareada y abrumada por la posibilidad de otra traición. Durante la reunión, me senté en silencio mientras el gerente explicaba los detalles restantes de la hipoteca y las opciones para consolidar el préstamo. Tan pronto como el gerente se alejó, mi padre me llevó a un lado y me preguntó: ¿por qué mencionaste los pagos adicionales? ¿Eran para la hipoteca? Levanté la voz y respondí: claro que sí. ¿Por qué, si no, iba a enviar dinero extra? Lo que dijo a continuación me dejó atónita. Pensé que era para nuestros gastos, pero lo he estado usando para pagar el alquiler, admitió. Lo miré fijamente y me hundí en una silla, enterrando la cara entre las manos. ¿Cómo se supone que debo enfrentarme a mis padres ahora? Mi padre se sentó a mi lado y dijo: no es para tanto. No pude ocultar mi enojo. ¿No es para tanto? Obligarme a comprar una casa, dársela a Sally sin decírmelo y usar mis pagos adicionales del alquiler, ¿nada de eso es tan importante? Él replicó: el hecho es que comprar la casa no te trajo ningún beneficio, pero gasté todos mis ahorros en tu educación universitaria. Un pequeño reembolso no es pedir demasiado. Continuó: con el dinero que enviaste para la casa, hice los pagos de la hipoteca a tiempo. ¿Qué problema hay con usar el dinero extra para el alquiler? No te estoy pidiendo más dinero.
Me quedé pensando cómo responder a esta traición y a la retorcida justificación que ofrecen para sus acciones. Estaba furiosa por sus palabras y argumenté: el dinero extra era para el pago anticipado de la hipoteca, no para cubrir los costos de tu nuevo apartamento. Salí del banco y comencé a caminar por el sendero. Escuché a mi padre llamarme, pero no miré hacia atrás y seguí caminando hacia la estación de metro. Mi madre me llamó varias veces y me envió un mensaje de texto diciendo: ven a casa para que podamos sentarnos y discutir este asunto. No respondí. Ya no quería tener una conversación con ellos. Decidí tomar el curso de acción correcto y oponerme a su estupidez. Me sorprendió sinceramente cómo mi padre manipulaba la situación para hacerme sentir agobiada. Tengo todo el derecho a estar enojada, y también tengo derecho a poner límites. Es fundamental dejar clara mi postura. Soy una persona muy generosa, pero es obvio que mis padres han estado aprovechándose de mi buena voluntad en esta situación. Ignorar sus llamadas y mensajes está totalmente justificado. Necesito seguir concentrándome en mi bienestar en este momento. Estaba temblando de ira. Más tarde, volví a mi casa y reanudé mi vida normal. Cuando cambió el mes, no envié el pago de la hipoteca a mi padre como estaba programado a principios de mes. Mi padre intentó comunicarse conmigo, pero no pudo hacerlo porque ya lo había bloqueado. También había bloqueado a mi madre, a mi hermana Sally y al esposo de Sally. Buscando la paz, tomé la decisión de dejar de pagar la hipoteca. No podía soportar que me manipularan por más tiempo. Si mis padres querían darle la casa a Sally, que así fuera. Ella debería hacerse cargo de los pagos. Ella debe asumir esa responsabilidad. Cuando mis padres descubrieron que había dejado de pagar, se pusieron furiosos. Recibí muchas llamadas y mensajes de voz de números desconocidos. Tal vez usaban los números de sus amigos, pero no estaba segura. Gritaban: si dejas de pagar, no podremos pagar la hipoteca. Al oír eso, no pude evitar reírme para mis adentros. Ese ya no era mi problema. Bloqueé también todos esos números. Sin embargo, ese no fue el final del asunto. 3 días después, cuando regresé a casa del trabajo, encontré a mi padre parado en la puerta de mi casa, furioso. Gritó: esto no puede terminar así. Nos debes una. Somos los que te enviamos a la universidad. Somos los que te hicimos quien eres hoy. Respondí: ya pagué suficiente, ¿no? ¿Sabes cuánto dinero he invertido en la hipoteca? Es mucho más de lo que gastaste en mi matrícula universitaria. No te debo nada. Mi padre me acusó de ser desagradecida, pero lo interrumpí. No. Deja de intentar hacerme sentir culpable. Ya he tenido suficiente. No pagaré más tu alquiler ni ningún otro gasto. Esa es tu elección, no la mía. No puedo soportarlo más. Me trataste como una mercancía, después de criarme como una inversión para la universidad, ahora quieres sacarme beneficios de por vida. No soy un producto. Con esas palabras, corrí furiosa por el pasillo y me fui. No volví a mi apartamento, tenía miedo de que me siguiera. No quería más drama. Cuando volví a escondidas más tarde esa noche, ya no estaba. Mi madre me llamó varias veces y me dejó mensajes de voz frenéticos. Sally también dejó un largo mensaje explicando por qué la casa era esencial para su familia y lo egoísta que era yo por no apoyarlos. Pero finalmente me había liberado de su manipulación. Mi relación con ellos había terminado. Nunca imaginé que después de invertir tanto dinero duramente ganado en comprar una casa, llegaría a esto. Al final, la casa entró en ejecución hipotecaria. Sally tuvo que luchar para mantenerse al día con los pagos de la hipoteca, y mis padres ya estaban luchando con el alquiler de su apartamento. Administrar la hipoteca, el alquiler y otros gastos se volvió imposible cuando dejé de pagar. Preví este resultado. Era solo cuestión de tiempo antes de que ellos también se dieran cuenta. Aproximadamente 1 año después, me enteré de que la casa estaba a la venta. Mis padres intentaron usar los pocos ahorros y fondos de jubilación que tenían para recuperar la casa, pero no lo lograron. Las tensiones aumentaron entre Sally y mis padres. Al tener dificultades para pagar la hipoteca, mis padres le pidieron a Sally y a su esposo que contribuyeran con la mitad de los costos. Sally argumentó que la casa era un regalo e insistió en que debían cubrir el monto total.
Fue entonces cuando mis padres se dieron cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde. Decidieron deshacerse de la casa y ponerla a subasta. La casa se vendió y mi padre recuperó una cantidad significativa de la venta. Creo que tomaron la decisión correcta. En cuanto al pago inicial que hice durante años, no espero recuperarlo. No tienen intención de devolverlo y lo he aceptado. Al menos ahora ya no se hacen pasar por generosos benefactores. Ya he devuelto todo lo que gastaron en mi educación, incluidos los intereses. Por eso no me siento culpable por cortar lazos con ellos. Según familiares y mi tío, mis padres se han mudado a un apartamento más pequeño para reducir el alquiler. También han empezado a ahorrar el dinero que recibieron de la subasta de la casa y están trabajando para mantenerse durante la jubilación sin depender de mí. Han dejado de apoyar económicamente a Sally por completo y le han exigido que se haga responsable de su familia. Aunque Sally intentó hacerlos sentir culpables, mis padres se mantuvieron firmes en su decisión. Fue una buena elección para ellos. También he alquilado mi propio apartamento para asegurar mi privacidad. He empezado a ahorrar para una casa que realmente será mía. Nunca es fácil distanciarse de la familia, pero a veces incluso aquellos que se supone que más te quieren pueden aprovecharse de ti. Me llevó tiempo darme cuenta de esta verdad, pero no me arrepiento de mi decisión. Ya sea que se trate de familiares o de extraños, creo que merezco que me traten con respeto y no solo como una fuente de dinero. Es triste saber que mi familia se desintegró, pero finalmente se están dando cuenta de las consecuencias de sus acciones insensatas.